En este vídeo calcularemos las derivadas parciales de la función f que aparece en pantalla. Observa que es una función que depende de tres variables, x, y z, y obtenemos como resultado un número real, que es el resultado de esa operación, a sustituir x y z por los valores considerados en cada momento. Por lo tanto, tenemos una función definida de R3 en R. Las derivadas parciales pues serán respecto de x, respecto de y respecto de z, respecto de cada una de las variables. Respecto de x, derivamos toda la expresión respecto de la variable x considerando al resto de las variables constantes, o sea, y z son constantes y derivamos respecto de x. Perfecto, entonces vamos poco a poco, con tranquilidad. Con práctica esto lo haremos directamente, pero ahora vamos a afianzarlo con mucha tranquilidad. Derivamos respecto de x. Observa que esto tenemos una resta y aquí una suma. Resta y suma, derivada de una resta y suma de las derivadas, o sea que vamos a calcular cada una de las derivadas que tenemos aquí, este y este de aquí, y realizamos las operaciones indicadas. Muy bien, en primer lugar, aquí, en el primer elemento que tenemos, podemos considerar un producto de esto que tenemos aquí, de esta primera parte, por el resto, que es el coseno. Derivada de un producto sería derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Entonces ahora tendremos derivada del primero. Recuerda que ahora vamos a derivar respecto de x. Luego, si derivamos respecto de x, y z al cubo son constantes. Entonces, al derivar el primero, tendríamos iz cubo, que es una constante, por la derivada de x al cuadrado. Respecto de x es 2x. Poco a poco, que no hay prisa. Al principio, la prisa te puede llevar a errores. Derivada de primero sería esto, por el segundo sin derivar. Más el primero, y ahora por la derivada del segundo. La derivada del segundo respecto de x. La derivada del coseno es menos seno, por regla de la cadena, la derivada de lo de dentro. La derivada de lo de dentro respecto de x. Si quieres lo ponemos aparte. Derivamos esto respecto de x. Vamos a ponerlo aquí si quieres, así. Derivamos respecto de x esta expresión. Te quedaría una suma, derivada del primero respecto de x, derivada de x es 1. Constante respecto de x, la derivada es 0. Constante respecto de x, la derivada es 0. La derivada es 1 más 0 más 0, que es 1. Con esto ya tendríamos la derivada del primer sumando. Después lo arreglaremos. Ahora vamos a por el segundo. El segundo es una exponencial, como puedes ver. Hay una resta, menos, y ahora una exponencial. Derivamos respecto de x. La derivada de la exponencial es la exponencial por la derivada de lo de arriba respecto de x. Si quieres lo hacemos aparte. La derivada respecto de x de 2x más y sería derivada de 2x más derivada de y respecto de x. Derivada de 2x respecto de x te queda 2. Y esto es una constante. Con respecto de x la derivada es 0. 2 más 0, 2. Finalmente nos quedaría el tercer sumando 3z al cubo, que no aparece x, por lo tanto es una constante con respecto de x, la derivada es 0. Ya está todo derivado. Ahora lo único que falta es operar, arreglar esto que tenemos aquí. Borramos esto de abajo. Bueno, pues esto te quedaría. Aquí tendremos 2x por iz cubo, si quieres lo ordenamos, 2x y z cubo. Ahora coseno de x más y cuadrado más z. Y ahora tendríamos x cuadrado y z cubo por 1, pues x cuadrado y z cubo, menos, pues menos x cuadrado
y z cubo, y nos quedaría el seno. Seno de x más y al cuadrado más z. Y ahora tendríamos menos 2, lo ponemos delante, elevado a 2x más y más 0, pues ya está. Este sería el resultado de la derivada respecto de x. Ahora vamos a la derivada de f respecto de y. Borramos. Y ahora consideramos a la y como la variable y todo lo demás constantes, x y z constantes. Bueno, pues la derivada de sumas y restas. En este caso tendríamos derivada de este menos derivada de este más derivada de este. Este primero, pues de la misma forma razonamos, Lo único que ahora derivamos respecto de la y. Sería producto de este por este de aquí. Luego derivada de un producto sería, derivamos respecto de y. Derivada del primero. Derivada de x al cuadrado y z al cubo respecto de y. Luego tendríamos que la x y la z son constantes. Y ahora derivada de y respecto de y, que es 1. Derivada del primero sería ese. Por el segundo sin derivar. Más el primero, que sería todo esto de aquí, x cuadrado y z cubo. Por la derivada del segundo. Derivada del coseno menos seno de lo mismo. Regla de la cadena por la derivada de lo de dentro. Ahora respecto de y. Derivada respecto de y. Sería derivada de x respecto de y, que es 0, más derivada de y cuadrado respecto de y, que es 2y, más derivada de z respecto de y, que es 0. Te queda 2y. Clarísimo, ¿verdad? Pues seguimos. Ahora viene la exponencial, esta de aquí. Pues la derivada de una exponencial, observa que tenemos menos e elevado a 2x más y, la derivada exponencial es ella misma, por la derivada de lo de arriba. Ahora respecto de y, de 2x más y, constante, derivada 0, más derivada de y respecto de y, que es 1. 0 más 1, 1. Y finalmente, más la derivada de 3z al cubo. Como no aparece y, es constante respecto de y, la derivada es 0. Ya hemos terminado con la derivada respecto de y y ahora simplemente tenemos que arreglar eso de ahí. Voy a borrarlo de abajo. Y esto nos quedaría x cuadrado z cubo por 1, pues x cuadrado z cubo por coseno de x más y cuadrado más z. Y ahora aquí tendríamos menos 2y por x cuadrado y z cubo, que te quedaría 2x cuadrado y por y cuadrado z cubo, y ahora por el seno. Espero no dejarme a nadie. Y ahora menos e elevado 2x más y más 0, pues esto. Y ahora vamos a la derivada de f respecto de z. Borramos esto y lo mismo. Pero ahora derivamos respecto de z. Volvemos a tener esa operación. Resta y suma de derivadas. Esto, el resultado será la resta y suma. La derivada de resta y suma es la resta y suma de derivadas. Derivada del primero, de este de aquí, pues es un producto, este por este, te quedaría derivada de x cuadrado y z cubo. Ahora derivamos respecto de z. Luego x cuadrado y es una constante y derivada de z cubo respecto de z es 3z al cuadrado. Por el segundo sin derivar. Más el primero. Por la derivada del segundo. La derivada coseno menos seno de lo mismo, y ahora regla de la cadena, derivada de lo de dentro. Pero derivada de lo de dentro respecto de z, derivada 0, derivada 0,
y derivada de z respecto de z es 1 por 1. Y ahora el segundo sumando menos la derivada de elevado a 2x más y, como no depende de z, es constante respecto de z, derivada 0. Aquí no aparece z, derivada es 0. Y ahora más la derivada de 3z al cubo respecto de z, que sería, pues aparece solo la z, bueno, 9z al cuadrado. Y esto te quedaría, ordenamos esto un poquito, ya hemos terminado. 3x cuadrado y z cuadrado. Y ahora por coseno de x más y cuadrado más z, 1, pues como si nada, que multiplica, menos, lo ponemos delante, menos x al cuadrado y z al cubo, seno de x más y cuadrado más z, y ahora menos 0 más 9z cuadrado. Y este sería el resultado. Bueno, puede ocurrir que una vez tenga las derivadas parciales, pues tenga que evaluarlas en un cierto punto. Eso es porque tenga que ser así, o bien porque estés utilizando las derivadas parciales para hacer algo más. Entonces simplemente sería sustituir x y z por los valores correspondientes y obtener el resultado. Eso serían las derivadas parciales en el punto en cuestión que se plantee.